gracias. Buenas noches. Señor decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestro Víctor Llanos. Señor vicedecano y director de la Escuela de Posgrado, Carlos Antonio Pérez Ríos. Querido Carlos Antonio. Señor maestro director de la Unidad de Posgrado de la Universidad San Martín de Porres, maestro Moisés Pamini del Valle. Señor fiscal de la Nación, querido amigo José Antonio Peláez Bardales, señor profesor, maestro universitario Pedro Quirós Aleman, presidente de la maestría Carlos Fernández Cesareo de la Universidad Mayor de San Marcos, profesora Giovanna Basaldaña, coautora del libro Personas Jurídicas en los Delitos de Corrupción, el señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Federico Villarreal, maestro Carlos Nava, señor decano del Colegio de Abogados de Lima Este, José Luis Silvestre, señoras y señores, señores agremiados, señores profesores, el día de hoy tiene una connotación especial la presentación del libro Personas Jurídicas y los Delitos de Corrupción, porque nos encontramos ante la atenta mirada del maestro de Derecho Penal, Luis Roy Freire, a quien en el año 2017, y permítame, señor decano, como cuestión previa a la presentación del libro, manifestar lo siguiente. En el año 2017, cuando se lograba abrir el capítulo peruano de la Academia de Ciencias Penales Argentina, visitaba en su apacible morada al maestro Roy en Chaclacayo, con la profesora Giovanna Bart, que me acompañó en aquel momento, para comunicarle que el maestro Roy había sido el elegido para ser incorporado a la Academia Peruano-Argentina con el número 01. El primer incorporado era el maestro Roy, a propuesta de mi persona y de la profesora Giovanna Bart, y nos recibe de manera gentil, generosa, en su domicilio, atendidos por su amable esposa, que en paz descanse. Se le comunicaba en la sala de su morada, de su casa, y recibía con gran beneplácito atender a los profesores argentinos que llegaban en septiembre del 2017. Luego de ese recibimiento de maestro, como siempre, maestro sanmarquino, se le generaba la primera travesía en su salud, resquebrajándose hasta el día de su muerte, quedando postrado en una larga enfermedad y sin ánimos de oropel. Fuimos los últimos, con la profesora Giovanna Bart, que pudimos charlar en materia de derecho penal con el maestro Roy Freire. Porque después de aquel día, sapientísimo señor decano, el maestro Roy pasaba a los momentos más complicados de su vida. Pero fue el año pasado que el Colegio de Abogados nos permitió hacer la incorporación póstuma del maestro Roy Freire, con la presencia de sus dos hijos, Jorge Luis y Eduardo Roy Gates, amigos personales, del maestro Moretti, del señor decano del Colegio de Abogados, representante de la Corte Suprema de la República, como el profesor San Martín Castro, y se cumplió el objetivo de poder incorporar de manera póstuma, en acto público y estrictamente académico, al maestro del Derecho Penal, Luis Roy Freire. Esto nos enorgullece porque estamos en San Marcos, cuyo prestigio internacional no cabe duda, y es por ello que en el año 2018 conversábamos con el profesor Germán Esmola Arana, decano de la Facultad de Derecho en ese entonces, para presentar IPADEP en las aulas sanmarquinas. Y el destino quiso que el maestro Víctor Toro Llanos
que en ese momento era vicedecano de la Facultad de Derecho, nos reciba en compañía de insignes penalistas que estuvieron integrando la mesa de honor. Hecha esta cuestión previa, señor decano, le queremos manifestar que para la Academia de Derecho Penal Argentina es importante estar el día de hoy aquí y generar un vínculo a través del IPADEP con San Marcos que permita visibilizar más a la Academia Peruana y que nuestros colegas puedan trabajar más en la producción bibliográfica, que la Academia Peruana pueda mostrarse y visibilizarse en la comunidad jurídica internacional. Y es San Marcos definitivamente la que nos recibe y la que nos acoge de manera generosa, serena, sencilla, como lo suele ser el sapientísimo señor decano Víctor Toro Llanos. La obra que presentamos en San Marcos definitivamente implica un cambio en las transformaciones del derecho penal. Hablamos de que es uno de los desafíos del derecho penal moderno. Hemos considerado en las investigaciones del Comité Científico Académico Penal del IPADEP de que el derecho peruano en materia penal tiene que asumir desafíos y retos, como lo ha dicho la profesora Giovanna Basaldaña, en el sentido de que si para el mundo entero el derecho penal, la evolución del positivismo hacia el causalismo y del causalismo de los maestros alemanes, con Lis, a un finalismo del maestro Welzel, pasaron muchos años y fue una gran discusión en la academia, discusión académica obviamente, de nivel científico. Alemania plantea a la comunidad jurídica internacional una transformación de la doctrina del derecho penal. Y como todos ustedes saben, se transforman los criterios y se pasa de una acción causal hacia una acción con una finalidad. Lo que nos enseñaban los maestros en las escuelas de pregrado. Y esa transformación viene como consecuencia de la observación social de las relaciones humanas y del conflicto social. Y el derecho no podría ser ajeno a esa transformación social, y el derecho penal no puede ser ajeno a esa transformación social, y no puede dejar de observar la conflictividad. Tiene que estar atento a las transformaciones humanas, como bien lo explica Nada Rondón en su libro Ética y Corrupción, que tuve el honor de ser uno de los que presentaron su libro en el Paraninfo de la Universidad de Villarreal, a quien siempre le rindo tributo y respeto. Esa es la sensación y ese es el ánimo y el afán académico de plantear una transformación en el derecho penal que ha tenido mucha resistencia desde la teoría del delito, que no permite aceptar hasta el día de hoy en muchas latitudes que la persona jurídica pueda cumplir un rol criminal y que pueda desarrollar las conductas típicas y que pueda desarrollar obviamente la teoría del delito como la tipicidad, la antijuridicidad y la punibilidad. Hay ciertos sectores de la academia que todavía se resisten. En la misma Argentina tuvimos un debate intenso y profundo en la academia en la medida que cuestionaban cómo podría desde la teoría del delito desarrollar obviamente una persona jurídica una conducta que se adecue a un tipo penal, en este caso de corrupción, y que desarrolle los elementos típicos del delito y que sea prácticamente en materia de un injusto penal. Como la persona jurídica, ellos hacían diferencia entre persona humana y ser humano, que no es lo mismo. Los civilistas lo explican muy bien. Y hago alusión a la presencia del profesor Quirós con las enseñanzas de Carlos Fernández Cesareo y su libro El Derecho a las Personas, noviembre de 1986, la gran transformación del derecho civil peruano, y uno de los impulsores fue el maestro Carlos Fernández Cesareo, que intercambió relaciones, y entre paréntesis lo digo, intercambió relaciones académicas al más alto nivel con la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde ha reconocido dentro de la Escuela de Filosofía del Derecho, y hasta el día de hoy lo recuerdan a nuestro compatriota Carlos Fernández Cesareo en la Escuela Filosófica del Derecho, que sigue la corriente del derecho filosófico alemán. Claro, serían nuestros opositores a los normativistas,
a los que creemos en el derecho penal positivado, porque ellos consideran la filosofía del derecho que es la que inspira el derecho penal. Pero esas son las consecuencias de la transformación del derecho. Y pasaron muchos años para que la doctrina del derecho penal evolucione de un finalismo hacia un funcionalismo normativista, un funcionalismo teleológico, con los profesores siempre alemanes, los profesores Günther Jacobs y el profesor Klaus Ross, planteando a la comunidad científica penal una transformación, que esto ya no era un causalismo o un finalismo, sino que tenía que ver, obviamente, con una relación de infracción a la norma, con una funcionabilidad dentro de la sociedad y la distribución de la norma como un rol social. Planteamientos científicos que han sido de recibo por toda la academia en el mundo, en la Europa continental, hacia América Latina, ha trasladado todas esas experiencias dogmáticas académicas. Y esto no quedó ahí. Se habla de corrientes totalmente novedosas. Y con esto les quiero decir que el derecho penal no se puede quedar estático, al igual que las instituciones no pueden quedarse estáticas, y el derecho penal tiene que llevar una transformación que permita desarrollar su función dentro del derecho y del marco normativo y jurídico de un país. Y es por eso que nosotros somos tributarios y recibimos pacíficamente que la persona jurídica puede estar dentro de la teoría del delito y desarrollar una conducta con reproche penal. Y respondiendo a algunos cuestionamientos de aquellos que se quieren mantener en una escuela clásica del derecho penal, dentro de las cuales me incluyo y confieso que tuvo una evolución hace un par de años, teniendo que reconocer y aceptar académicamente que la persona jurídica puede desarrollar el injusto. ¿Pero cómo? Si la persona jurídica dice que no desarrolla conducta, si la persona jurídica no desarrolla conducta, que es el inicio de la teoría del delito, ¿cómo podría ser llevada por el camino del delito? Pues esto es simple. Una teoría del delito, y nuevamente un profesor alemán, lo dije en anteriores conferencias, el profesor Arthur Kaufmann, desarrolla la teoría del delito analógica, aplicable a la persona jurídica en lo que sea competente. No es Armin Kaufmann, es Arthur Kaufmann, o un filósofo alemán que desarrolla una teoría impresionante, que desarrolla la teoría del delito aplicable a la persona jurídica. Aplicable a la persona jurídica. ¿Puede desarrollar conducta? Sí. Obviamente a través de sus representantes legales y a través de las personas que tienen una responsabilidad social dentro de la persona jurídica. Pero insistían y se decía, pero finalmente es la persona humana la que desarrolla la conducta. Pero claro, si lo vamos a analizar desde la teoría del delito clásica, jamás podría encuadrar una conducta de la persona jurídica en la teoría del delito. Pero Alemania desarrolló esta teoría paralela para poder llevar a la teoría del delito a la persona jurídica. ¿Desarrolla conducta? Sí, siempre y cuando el desarrollo de la conducta de sus representantes legales autorizados para sus fines cometan la del delito y el delito invada el objetivo y la función de la persona jurídica. Si eso sucede, estamos hablando que la persona jurídica es una herramienta de corrupción o para cometer delitos. Porque la doctrina clásica había desarrollado la teoría del delito para los delitos de corrupción de funcionarios, pero sin considerar a la persona jurídica. Todo era un delito de encuentro entre el funcionario y el representante legal. Todo era un encuentro, como lo ha dicho la profesora Giovanna Bar, salvo el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que no es delito de encuentro, porque el bien jurídico y la conducta típica se consuma con el interés indebido del funcionario, pero el resto de los delitos son delitos de encuentro. Necesita de dos. Por lo tanto, el sistema criminológico había trabajado al funcionario y había desarrollado la figura del empresario, el extraneus de la conducta delictiva. Pero en la empresa, pongo un ejemplo a la Academia San Martín. Pongo un ejemplo. Todos somos conocedores de que se han creado empresas exclusiva y exprofesamente para la comisión de delitos.
exclusiva y profesamente para la comisión de delitos. Desde las empresas más pequeñas hasta las empresas más grandes que terminan con el lavado de activos y las organizaciones criminales transnacionales. Todos lo hemos presenciado y sabemos cuáles son esas empresas. Odebrecht, así es. Por supuesto. Y no solamente Odebrecht, sino muchas más. Por lo tanto, ¿qué haríamos con esas empresas que estaban sirviendo como herramientas delictivas en las organizaciones criminales? Teníamos que sancionarlas. Teníamos que llevarlas a la teoría del delito y que sean sujetos activos de un injusto penal. No había más opción. Por lo tanto, ¿pueden ser castigadas las personas jurídicas? ¿Pueden ser materias de un reproche penal? Por supuesto, también, claro que sí. Porque los clásicos de la teoría del delito dicen, ¿y cómo la castigamos a la persona jurídica? ¿La metemos presa a la persona jurídica? ¿Le damos prisión preventiva a la persona jurídica? Es que, si, insisto, y nuevamente, si vamos a trabajar esta figura bajo la teoría del delito clásica, jamás vamos a poder desarrollar una hipótesis o una tesis. Por lo tanto, ¿se puede castigar penalmente a la persona jurídica? Por supuesto que se puede. Y la dogmática ha desarrollado desde multas, desde liquidaciones, desde castigos tributarios, desde impedimentos a que participen en licitaciones públicas o contrataciones con el Estado, o sancionarlas liquidándolas a perpetuidad. Podemos hacerlo. Pero si vamos a desarrollar la teoría del delito como quieren algunos clásicos, va a ser imposible. El Perú ya es tributario esta doctrina. Y existe mucha confusión. Existe mucha ambigüedad. Nuestra Corte Suprema de la República viene haciendo esfuerzos importantes para dejar jurisprudencia, para dejar sentado un criterio jurisprudencial de nuestras Cortes. Y es por eso que San Marcos viene trabajando este desarrollo doctrinario, dogmático. Y surge dentro de esta problemática penal soluciones importantes para no caer en la persecución de la persona jurídica que esté envuelta en hechos ilícitos. El compliance, el corporate compliance. El corporate compliance que necesita tener hoy por hoy una persona jurídica, porque el concepto de persona jurídica ya no es la empresa que se le requiere y que se dedica a lucrar y que se dedica a exportar, vender, consumir, intercambiar. Hoy por hoy, en los foros internacionales hablamos de que la persona jurídica tiene un rol social y que la persona jurídica tiene un rol en la sociedad para generar transformación social, con producción, generación de trabajo y empleo, producción, remuneraciones, tributación. La persona jurídica desarrolla un rol social, definitivamente. Y si la persona jurídica que tiene un desarrollo social incurre en delitos, pues tenemos que buscar los mecanismos. O la teoría constructivista que se desarrolla nuevamente en Alemania. Y hago pública mi admiración a la doctrina del derecho penal alemán, que tanto le dio a la América y a la Europa continental, sin dejar de lado la escuela italiana, que tanto ha desarrollado San Marcos y que tantos profesores alemanes e italianos han venido a esta alta casa de estudios. Por eso que brevemente queríamos presentar esta obra. San Marcos no podía estar ajena a la explicación de este cometido intelectual que presentamos a la academia con la única finalidad de seguir promoviendo. Esto lo hacemos desde hace muchos años, esto no es de ahora. Esto no es una apariencia, una conveniencia. El Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal se mueve y esta es la vida que escogimos. Esta es la vida que escogimos. Y lo seguiremos haciendo. Y proponemos en San Marcos generar la interacción, que ya la tiene, pero queremos proponer y coadyuvar a San Marcos a la gestión de su decanatura, profesor Toroyanos, para que San Marcos siempre mantenga el sitial, siempre mantenga la presencia en la comunidad jurídica internacional en todas las disciplinas, y que sea el portaestandarte de la academia peruana y que nuestros profesores salgan a la comunidad internacional, que escriban en el extranjero y que
que sean reconocidos como profesores peruanos sanmarquinos y de todas las universidades, porque la academia no tiene tintes ni colores, no es como la política. La academia es sencilla, es pura, es simplemente concreta. La academia plantea investigación, no estamos para otra cosa. Eso es la academia y eso es lo que tenemos que volver a retomar como siempre, sapientísimo señor decano y señor vicedecano. Muchas gracias.